Muchas gracias, Esteban. Regresamos contigo más adelante. Una de las grandes preguntas que se ha hecho la mayoría de la gente desde que ocurrió este incendio, y la hacemos lamentablemente cada vez que se ha registrado este tipo de tragedias, es si pudo haberse evitado o por qué siempre ocurre lo mismo en Valparaíso y Viña del Mar. Estamos con Robinson Talavera, académico de la Universidad Autónoma y experto en gestión de emergencias, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, Robinson? Buenos días. Muy bien, Karina. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos y por venir al estudio en un día como este, porque como que todo el mundo está enfocado en sus casas, ¿no? En los preparativos de la Nochebuena. Hay aquí una tremenda reflexión que nosotros decíamos ayer en el Noticiero Central, se hace cada vez que se registra una emergencia, y decimos, hay lecciones que aprender, hay lecciones que sacar, esto se debe regular, hay que limpiar las quebradas, hay que prohibir la construcción en esos sectores, pero en definitiva no se hace nada. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted como experto en gestión de emergencias respecto de por qué no evolucionamos también sobre cómo prevenir estas emergencias? Bueno, el gestionar y crear políticas públicas es una situación bastante compleja. Siempre pasa por voluntades políticas, pasa porque una política de este tipo debe ser gestionada para perdurar en el tiempo y para beneficiar a todos en el tiempo, y no solamente debe ser hecha para lo que dure tu periodo de gobierno, y hay tareas fundamentales que a veces que cada gobierno se compromete en su tiempo de mandato, ¿cierto? También requiere una cantidad de recursos increíbles y una transversalidad, porque una política de gestión de riesgo no abarca solamente el Ministerio del Interior, no abarca solamente el Ministerio de Defensa, no abarca solamente el Ministerio de Salud. Entonces, no es un trabajo fácil. Chile ha firmado una cantidad de acuerdos internacionales donde nos comprometemos a recorrer esa ruta. Dicho esto, perdón. Sí, no, solamente en ese mismo punto, si es que falta aquí una política de Estado, por lo que usted está mencionando, hacia allá va. Muy bien, correcto. En el fondo, claro, tenemos que distinguir lo que es un gobierno de turno de lo que es el Estado chileno, que es responsable por siempre, ¿cierto? Por otro lado, ha ido evolucionando el concepto desde el Acuerdo de París, el marco de Yogo, Sendai, ha ido evolucionando los requerimientos y también ha ido cambiando lo que está ocurriendo. Pero en general hay esfuerzos. Si tú revisas, por ejemplo, la nueva política de gestión del riesgo, la política nacional, ¿cierto? Contiene todos los elementos que acabamos de mencionar. Ahora, esas políticas que van sumando pequeños granitos de arena, ¿sirven en algo cuando se desata una emergencia como esta? Porque aquí veíamos que influyen tantos factores. Primero, que fuera una quebrada y que esa quebrada tuvo influencia de viento que cambió de dirección y cambió rápidamente también. Claro. Esa quebrada, por ejemplo, tendría que haber estado limpia, que es lo fundamental, esa es la base, ¿no es cierto? Pero también desde ahí hasta discutir cómo se permite la construcción en sectores que son fácilmente incendiables y con muy poca facilidad para que se haga gestión de emergencia, porque no pueden entrar bomberos y tiene que ser por el aire, ¿no? El plan de emergencia regional que tiene la quinta región contemplaba este tipo de cosas, ¿cierto? Pone un énfasis específico también en un plan regulador, ¿ya? Claro. Pero hay cosas difíciles de controlar aquí, como por ejemplo, solamente van a aplicarse el plan regulador las personas que están construyendo legalmente y con recursos para hacerlo. Pero, por ejemplo, las personas que viven en una toma, las personas que han puesto su vivienda irregularmente, nunca van a estar insertas en este plan regulador y rara vez van a estar reconocidas también por la autoridad, por lo que eso implica. Entonces, creo que esto es como el sillón de Donoto en cierta parte, sí, porque un plan regulador esconde un poco el sillón, ¿ya? Pero no arregla el matrimonio de Otto con su esposa. Entonces, aquí hay que ver cuáles son las causas de lo que está. Usted ha descrito muy bien lo que es el riesgo, ¿ya? En esta ecuación de amenaza por vulnerabilidad y dividido por capacidad. Pero esta vulnerabilidad, como es una multiplicación, amenaza, se potencian. Hay ahí una sinergia horrorosa y es lo que pasó en este caso específico y lo que ha pasado en el 2017. Esta sinergia está dada por la situación de vulnerabilidad de los asentamientos urbanos.
El tipo de interfase que usted muy bien menciona requiere mantención regular, ¿cierto? O sea, estamos hablando de la limpieza del lugar. Claro, para quienes nos ven, una interfase es la parte donde se une la zona urbana, ¿cierto? Por ejemplo, con estos bosques y cambio de naturaleza. En la medida de que ha habido cambio climático, que se agregó a esta ecuación para crear esta tormenta perfecta de que se habla en estos momentos, Chile se reúne 7 de los 9 indicadores de cambio climático y ustedes lo pueden apreciar sin ser científicos ni nada. Yo he participado como parte en la parte médica de la preparación de algunos cursos de buceo donde se están estudiando, por ejemplo, los fiordos del sur, el cambio climático. Y se estudia perfectamente lo que está ocurriendo y cómo se constatan estos parámetros de acidificación de los océanos, aumento de temperatura. Ustedes pueden constatar, si alguno de ustedes hace montañismo, cuando uno va aquí al frente, arriba de la Parva, qué sé yo, a ver el plomo, ¿cuántos kilómetros ha retrocedido el glaciar hacia adentro? Claro. El aumento de los niveles de los mares, Cartagena, si tú vas comparando las fotos a la desaparición de la playa. Entonces, todas estas cosas han conspirado y sobre todo lo que estamos viendo ahora, que hay alertas regionales que se han cumplido en la región metropolitana y otros, y que unos días atrás, el día 9, se reunió lo que todavía se llama ONEMI para advertir sobre esto que podía ocurrir en todo Valparaíso, Coquimbo, región metropolitana, O'Higgins, sobre estos incrementos de temperatura que harían factible esta ecuación terrible 30-30-30 que hemos escuchado ya en todas partes. Sí. ¿Ya? Entonces, todo esto llevó a esta tormenta perfecta. ¿Cuál sería la forma de prevenir mientras se realizan estas políticas a largo plazo y transversales? O de solucionarlo ahora, porque ya estamos, por ejemplo, aquí se hace un diagnóstico también respecto de que el Estado ha estado ausente en este tema durante muchos años en términos de la planificación territorial. O sea, haber dejado que se construyera en zonas como esas quebradas. ¿Y cómo solucionarlo ahora, cuando ya hay tantas familias que llevan 40 años viviendo ahí? Hay que hacer una regulación rígida. El incremento de las zonas urbanas aumenta estas interfaces y aumentan los incendios. Si tú te fijas, donde se va ampliando el núcleo urbano, van moviéndose los incendios forestales. Entonces, incendios que antes teníamos solo en Valparaíso, ahora van avanzando hacia el interior de otros lugares que se han ido urbanizando, que tienen rutas de acceso mejor. En países, por ejemplo, como, no voy a mencionar cuál mejor para no lo poner, pero hay países donde se dieron cuenta, por ejemplo, de que cuando se prohíbe la tala de árboles, igual que acá, que una vez que si no se podían talar árboles, a veces el aumento de estas zonas urbanas se quemaba el loteo y aparecía un condominio o otro centro de asentamiento urbano. Claro. Entonces, lo que hicieron ellos fue prohibir por 10 años que después de que se queme algo se construya en ese lugar. Ya, es que hay, mire, usted me dio el pie preciso, porque hay un proyecto de ley que está en el Congreso, lleva 2 años tramitándose en el Congreso, para que se prohíba construir en lugares que han sido quemados y que han sido focos de incendio. Claro. Ese proyecto no ha avanzado hasta ahora. ¿Por ahí también debería ir? Claro, sin estar suponiendo intención en este caso. No estamos diciendo abiertamente que se quemen para construir. Estamos diciendo que hay relación en cómo avanza nuestra estructura urbana, el ampliamiento de la población, ¿cierto? No, pero es una información que ha surgido. Pero que además sea intencional o no, si surge otro núcleo urbano que se amplía, aumenta la interfase y van aumentando estas cosas. Pero volviendo a lo esencial que estamos abordando acá, que es cómo detener esto ahora. Si nos ponemos a esperar a las políticas de largo plazo, probablemente pasen 2-3 años más. Pero también contempla otras acciones que nosotros en la formación... Son más concretas, más inmediatas. Mucho más inmediata y que están contempladas a largo plazo también. En mi cátedra, en el máster de gestión de riesgo de desastre, 2 alumnos míos hicieron como tesis, creo que era un psicólogo y un profesor, el incorporar la gestión de riesgo en la educación de las personas desde kinder hasta arriba. En los planes. Siempre, toda política, todo dice, incorporemos la educación, yo creo que los profes están hasta aquí de que le agreguemos contenidos nuevos a su malla curricular. Pero, en el fondo, ¿cuál ha sido el problema que me ha contado la gente de CONAF, que me cuentan los bomberos, y que lo que estamos fallando esencialmente, y que todas las políticas públicas que no cuentan con esto no son de larga duración ni efectivas? Es el protagonismo comunitario. En la medida de que tenemos protagonismo comunitario, las políticas son de largo plazo porque son construidas por la población, diseñadas y dan respuesta real a sus inquietudes y aspiraciones, resuelven problemas legítimos. Entonces, hay programas, por ejemplo, de CONAF, donde incitan a la población y a las comunidades, para que sean comunidades protegidas, haciendo cursos de
de silvicultura, que quiere decir entonces manejar este recurso forestal o vegetal que está cerca de ellos para hacerlo seguro. Ya sea que esto sea para producción de madera, frutales o obtención de leña. Entonces, si tú manejas eso con la limpieza adecuada, el manejo del recurso, pero ¿qué pasa cuando ellos van a hacer esas clases? Por ejemplo, citan una población de 200 personas y llegan 7. Sí. Entonces, es súper difícil, que es parte de los procesos educativos, el encantar a la persona, seducirla con lo que tú vas a hacer. Entonces, ¿cuándo se seduce a la gente que quiere participar? Después de que se le quemó o le pasó. Claro. La idea es que la prevención en el ciclo de la emergencia, la prevención, la mitigación, tiene que ser ahora. Entonces, también son más populares, y eso ralentece los procesos políticos, es mucho más populares las medidas de respuesta y son más populares las medidas asistencialistas. Claro. O sea, ¿qué me va a dar más propaganda a mí? Si yo voy y organizo cursos de 6 meses, como por ejemplo el curso CERT, que se dio en la Quinta Región y que ha sido muy bueno, con muy buenos contenidos para organizar a las comunidades para remontar a su emergencia y manejar el riesgo, o que vaya y regale frazadas, o que regale... Ahora, el trabajo con las comunidades se estaba haciendo, ¿ah? Sí. Porque quedó de manifiesto en el incendio del Jardín Botánico. Ahí había comunidades que están en torno al Jardín Botánico y que fueron alertadas en el momento del incendio y que gracias a eso pudieron evacuar. No hubo ninguna persona lesionada ni herida. Pero falló la evacuación en otros lugares. Claro. Tú sabes que tenemos 2 tipos de evacuación. Es que además son distintos los lugares. Correcto. Sin duda que evacuar el sector del Jardín Botánico es más fácil que evacuar este lugar, ¿no? Claro, además tenemos los componentes de vulnerabilidad también, que el componente socioeconómico y educacional también va a ser influyente en la vulnerabilidad de las personas. Hay 2 tipos de evacuación. La evacuación, ¿cierto?, inmediata, que es esta que hacen los equipos de emergencia en la zona cuando está ocurriendo el evento, que es a megáfono, alarma y toda la cosa. Y estas evacuaciones que provienen de una alerta técnica, ¿cierto?, cuando los grupos de análisis, los COE, la CONAF, por ejemplo, como hace una simulación y dice, aquí se viene una tormenta de fuego, hay probabilidad, y hace alertas previas. Y finalmente terminamos con estas alertas al celular, ¿cierto? Alerta SAE, que en la región metropolitana la conocemos por una alerta fallida, ¿ya?, pero que son alertas locales, ¿ya? Y esas alertas son funcionales, pero todas estas alertas no van a funcionar y vamos a tener los chascarros de siempre, gente que se devuelve, gente que no... Por eso es importante la educación. Y el entrenamiento. Tenemos comunas que han hecho muy buenos simulacros y eso siempre reditúa la realidad. Entonces, la fase de preparación, la participación ciudadana, el protagonismo, y ojo, usted como vecino de una comunidad afectada o posiblemente afectada, si se entrena, si hace un mapa de riesgos de su comunidad, si tiene hipótesis de lo que le puede ocurrir, finalmente cuando está preparado y entrenado, usted es mucho menos vulnerable y mucho más resiliente. Y crear comunidades resilientes son objetivos que tenemos. Y entonces, si tú me dices, ¿qué podríamos hacer ahora que reduzca drásticamente la vulnerabilidad y los efectos, e incluso la ocurrencia? Es preparar a la comunidad, que la comunidad se empodere y sea protagonista, que exija también las medidas que tú has mencionado, el apurar las leyes, ¿cierto? Porque uno como ciudadano es protagonista del devenir de la patria también, y somos todos un solo país. Entonces todos tenemos el deber de protegernos y cuidarnos. Si analizamos, por ejemplo, esta ecuación que hay siempre, una comparación, se dice que por cada peso gastado, o dólar si lo quieres más internacional, se ahorran 7 pesos de lo que sería costo de recuperación o de intervención en emergencia. Claro. Si hablamos del 2017, por ejemplo... O sea, hasta permitiría ahorrar recursos al Estado. Correcto. Si tú hablas, por ejemplo, del costo solamente de las operaciones durante el 2017, 43.000 millones de pesos. Si hablamos de pérdidas, 350 mil millones de dólares. Si lo divides por 7, por ejemplo, en los costos de operación, si dividimos por 7, por $6.000 de prevención nos hubiéramos ahorrado, por 6.000 millones de pesos nos hubiéramos ahorrado 43.000 millones de pesos. Entonces, y los costos fundamentales no son medibles. Estamos, por ejemplo, ahora viene salir a la pizarra a los grupos, a las mesas psicológicas de primer auxilio psicológico en las regiones, que tienen que ayudarnos en el impacto invisible, por ejemplo, que es el daño psicológico que tenemos cuando una familia pierde todo lo que tiene, el esfuerzo de una vida, en las fiestas. Sí. Que han perdido animalitos, que han perdido personas, que han perdido todos sus enseres. Entonces, aquí hay mucho que hacer, mucha participación ciudadana por hacer, y yo creo que tú has dado muy en el clavo. Esto se trata de que no podemos seguir esperando.
pero hay un rol que cada uno puede hacer. Yo no creo que la diferencia entre víctima y sobreviviente es una actitud. Es una actitud de decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Cuándo va a venir mi ayuda? Quiero al asistente, quiero al alcalde. Y el sobreviviente se sacude, dice, de esto me voy a parar, organicémonos qué podemos hacer para canalizar rápido la ayuda. Y para nosotros, que por ejemplo, que quisiéramos otorgar ayuda, que estamos a la espera ahora de lo que va a pasar con la ficha FIBE y todo eso, para tener una idea del impacto y las necesidades, ¿cierto? Es muy importante comunidades organizadas para canalizar la ayuda. Claro. ¿Qué es más fácil? ¿Sería repartir ayuda humanitaria con un camión calle por calle o hablar con gente organizada que tiene un catastro, que tiene una idea clara de sus requerimientos? Claro. Es parte de lo que está haciendo en este minuto el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto? También hacer un catastro importante. Y poder organizar la entrega de ayuda para que sea lo más eficiente posible. Robinson Talavera, le queremos agradecer por haber estado con nosotros conversando esta mañana en Chilevisión Noticias. Que tenga una excelente Navidad. Igualmente, Karina, y muchas gracias porque el rol que ustedes tienen para difundir incluso las medidas de autoprotección sanitaria es vital. Sí. Una prensa que está en esto se hace creíble y finalmente es una gran ayuda en este tipo de desastres. Muchas gracias. Aquí tratamos de hacer presión para que avancemos también en estos temas que son tan sensibles y que no nos gustaría que estuviéramos analizando en esta fecha, sobre todo aquí en nuestro país. Muchas gracias, Robinson. Así sea, Karina. Muchas gracias. Que tenga un buen día.